Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les comparto el paso a paso de esta hermosa flor de hibisco. Es una flor que se hizo muy popular por unas imágenes creadas por la IA. Como es una flor plana, es ideal para aplicar sobre caminos de mesa, alfombra o alguna prenda de vestir. Lleva muy poquito material. Además pueden estar utilizando algún sobrante de hilo o lana. Les voy a estar mostrando de manera bien detallada para que todos puedan lograr, aun si son principiantes. Espero que les guste. Ahora les dejo la lista de los materiales y empezamos con el paso a paso. Y si les gustó, no se olviden dejar su like para apoyar mi contenido. De esa manera YouTube recomienda a más personas. Los materiales que vamos a necesitar para nuestro tutorial va a ser yo voy a utilizar esta lana acrílica que es de 2 milímetros de espesor con una aguja de 3,5. Los colores son a elección, un tono verde para las hojas. Yo voy a utilizar el rojo y blanco para la parte de la flor y una poquita cantidad de amarillo que va a ser para la parte del centro de la flor. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico, pasamos el hilo sobre el dedo, llevo así en la parte de atrás y voy a sujetar acá, así con este dedo. Ahora tomo el hilo para prender acá y voy a levantar una cadena más. Estas dos cadenas acá al inicio no voy a contar como un punto, sino que es solo para finalizar la vuelta. Ahora tomo la lazada. Voy a venir en la parte del anillo y voy a hacer un total de 15 puntos altos. Acá tengo el primer punto, porque después cuando finalizamos acá y cerramos acá en la parte de arriba, entonces estas dos cadenas de inicio no cuentan. Tenemos 1, tomo lazada, 2, 3 y así voy a continuar hasta completar un total de 15 puntos altos y ahí vamos a finalizar acá. Una vez que hayan finalizado van a contar que tengan los 15 puntos altos sin contar las dos cadenas y ya pueden estirar este hilo. Van a estirar bien fuerte hasta que ese círculo se cierre por completo. Ahora vamos a venir acá en la parte donde corresponde al primer punto alto y vamos a cerrar con un punto deslizado. Un punto deslizado, acá pueden dejar más largo y ajustar este punto para que se cierre por completo, porque acá vamos a hacer una cadena y vamos a cortar este hilo. Y así, una vez que cortamos este hilo, ahora lo que vamos a hacer es ocultar y cortar este hilo en la parte de atrás antes de continuar para que no quede molestando. Yo pasé por una aguja lanera. Ahora lo que voy a hacer es pasar por atrás de esta última hebra que quedó acá. Paso la aguja y voy a pasar por adentro acá para formar un nudito. Así. Ahora le voy a estirar bien fuerte para que prenda ahí. Voy a llevar por atrás de varios puntos. Así. Pueden llevar por algunos más si prefieren. Y ahí van a cortar este hilo. Una vez que tenemos así, ya la parte del centro está lista. Vamos a dejar este hilito acá con el otro tono que hayan elegido. Vamos a iniciar acá unos 4 o 5 puntos antes donde finalizamos. De esta manera vamos cubriendo ya el hilo. Voy a introducir la aguja, voy a tomar el hilo y voy a prender acá con un punto bajo. Ahora vuelvo en el mismo espacio y voy a hacer un punto bajo y 2 cadenas. 1, 2. Va a quedar así como nuestro primer punto alto. Ahora tomo la lazada, voy a volver en el mismo espacio y voy a hacer otro punto alto. Ahora tomo la lazada, en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos juntos.
Ahí tengo 1, 2. Siempre voy llevando el sobrante en la parte de atrás. Acá voy cubriendo porque después queda más fácil para cortar. Y ahora en el tercero, para formar nuestro primer pétalo, vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y prendemos en el mismo espacio con un punto bajo. Y así queda formado nuestro primer pétalo. Y así vamos a repetir toda la vuelta. Un punto bajo, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. En el siguiente hacemos 2 puntos altos juntos y en el tercero un punto alto, 2 cadenas y prendemos con un punto bajo. Ahora vamos a iniciar el siguiente pétalo. Vamos a iniciar haciendo un punto bajo, subimos 2 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Tomo lazada, voy al siguiente, que es justo acá donde cerramos la vuelta anterior. Voy a introducir acá y voy a hacer 2 puntos altos en el mismo punto de la base. Tengo 1, 2. En el siguiente voy a hacer un punto alto, las 2 cadenas y prendo con un punto bajo. Siempre recuerden de ir llevando este sobrante en la parte de atrás cubriendo, entonces más acá adelante ya pueden cortar. Y así voy a continuar toda la vuelta. Paso al siguiente, voy a iniciar el siguiente pétalo con un punto bajo, 2 cadenas en el mismo espacio, un punto alto, en el siguiente punto 2 puntos altos juntos, 1, 2. Y el último, un punto alto solo, 2 cadenas y prendemos con un punto bajo. Así van a completar los otros 2 pétalos que está faltando. Un punto bajo, 2 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, en el siguiente 2 puntos altos juntos, en el siguiente un punto alto, 2 cadenas y prendemos con un punto bajo. Paso al siguiente acá, un punto bajo y vuelvo a repetir y voy a completar estos 2 pétalos que me faltan. Son 5 en total. Hice el último punto bajo, ahora voy a venir acá en la segunda cadena del inicio de la vuelta, voy a hacer un punto deslizado, una cadena y ya voy a cortar este hilo porque ahora vamos a trabajar todo el resto de la flor con el rojo. Esta parte blanca es solo para la parte del detalle. Acá van a estirar fuerte este hilito. Vamos a introducir la aguja justo acá donde finalizamos la vuelta y con el hilo que hayan elegido para hacer la primera parte van a introducir la aguja y acá vamos a subir 3 cadenas, que el primer punto cuente como un punto bajo más 2 cadenas. Tomo lazada y voy a venir al siguiente punto y voy a hacer un punto alto. Acá voy a ir cubriendo en la parte de atrás, en la parte blanca voy a dejar, después con la aguja lanera voy a ocultar en la parte de atrás y voy a cortar. Entonces acá voy a subir un punto alto solo, acá quedó las 2 cadenas y en el siguiente un punto alto. Ahora en este siguiente vamos a hacer un aumento. Voy a hacer 1, 2 puntos en el mismo punto de la base. Va a quedar así. Ahora en el siguiente
también un aumento. Hago 1, 2, perdón. Y ahora acá en la última parte vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y prendo con un punto bajo. Va a quedar así. Ahora acá en la parte del medio, sin ninguna cadena de espacio, acá ya voy a dejar de cubrir este hilo, solo voy a dejar en la parte de atrás. Acá voy a pasar entre este espacio acá del punto bajo de este lado y de aquel. En este espacio voy a prender con un punto bajo. Una vez que prendemos con un punto bajo, vamos a venir acá en la parte de arriba y hacemos un punto bajo, al igual que hicimos acá al final. Acá al inicio del siguiente pétalo hacemos un punto bajo, 2 cadenas y voy a venir en el mismo espacio y voy a hacer un punto alto. Ahora en el siguiente vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 1, 2 puntos juntos. Ahora paso al siguiente y también vamos a hacer un aumento. Y en el último hacemos un punto alto con las 2 cadenas. Un punto alto, las 2 cadenas y vamos a prender en el mismo espacio de la base con un punto bajo. Va a quedar así. Ahora venimos en el centro acá, pasamos la aguja, prendemos con un punto bajo. Vamos al siguiente punto alto acá y vamos a iniciar el siguiente pétalo. Un punto bajo, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Paso al siguiente, que siempre en los 2 del medio van a ser aumento. Hacemos 2 puntos juntos en cada uno, en este y en el siguiente. Mi cámara está muy cerca de la aguja. Ahí voy a completar este aumento. Va quedando así. Y ahora para finalizar el último es un punto alto y las 2 cadenas. Vuelvo en el mismo espacio para prender con un punto bajo. Paso el espacio del medio y hago el punto bajo solo. Y así yo voy a completar estos 2 pétalos que faltan y acá regreso para continuar con la siguiente vuelta. Acá ya finalizando la vuelta hice el último punto bajo. Ahora vengo acá sobre el primer punto alto. Voy a cerrar con un punto deslizado. Y ahí finalizamos esta vuelta. Ahora para hacer la anteúltima vuelta vamos a volver. Acá yo voy a voy a introducir la aguja en el mismo espacio y voy a hacer un punto bajo. Así. Ahora subo 2 cadenas. Voy a tomar la lazada y vengo en el mismo punto y voy a hacer un punto alto. Paso al siguiente, voy a hacer un punto alto solo y en los 2 del medio vamos a hacer aumento. Vamos a hacer 1, 2 en el mismo espacio. Ahora paso al siguiente, voy a hacer el otro aumento. Y acá en los 2 últimos puntos es un punto solo en cada uno. 1 y 1. Para finalizar las 2 cadenas y prendemos con un punto bajo. Vamos a repasar. Acá tenemos
un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos solo. En los 2 puntos del medio un aumento en cada uno y en el último 2 puntos solo, las 2 cadenas y un punto bajo. Es una repetición. Y ahora acá en la parte del centro hacemos una cadena, venimos acá sobre el punto bajo que habíamos hecho en la vuelta anterior y prendemos con un punto bajo. Una cadena y voy a venir sobre el primer punto alto para iniciar el siguiente pétalo. Un punto bajo, 2 cadenas y voy a volver a repetir lo mismo que hicimos en el primero. El primero es un punto alto en el mismo espacio de las 2 cadenas. En el siguiente es un punto alto solo también. Y el aumento en los 2 puntos de la parte del medio. 2 puntos juntos, en el siguiente 2 puntos altos juntos. Y en los 2 últimos son 2 puntos sin aumento. 1 y 2. Vuelvo a repetir 2 cadenas, prendo con un punto bajo, una cadena de espacio, vengo en el centro, donde está el punto bajo de la vuelta anterior, un punto bajo, una cadena y prendo con un punto bajo al inicio del siguiente pétalo. Así yo voy a continuar estos 3. Acá ya llegué al final, hice la última cadena. Ahora voy a prender sobre el primer punto de la vuelta anterior con un punto deslizado. Y ahora para finalizar, ya vamos a hacer la última vuelta. Vamos a hacer una cadena y un punto deslizado por cada punto de la vuelta anterior. Entonces, una cadena y un punto deslizado en el siguiente. Una cadena y un punto deslizado. Así va a ir quedando todo el contorno. Ahí se ve un poquito mejor. Vamos al siguiente y un punto deslizado. Voy haciendo así hasta que llegue acá en la parte de acá para formar el pétalo. Les muestro y después voy a continuar toda la vuelta. Es siempre la misma repetición. Un punto bajo, una cadena y un punto deslizado, perdón. Acá en el espacio de las 2 cadenas vamos a introducir pasando por atrás. Hacemos un punto deslizado, una cadena. Vamos a bajar acá en la parte de abajo. Después de las 2 cadenas tenemos un punto bajo. Vamos a tomar este punto por la parte de atrás. Sin tomar lazada, solo pasamos por atrás del punto bajo y formamos un punto bajo en relieve, así. Voy a hacer una cadena, vengo al primer punto acá se me escapó el hilo. En este pequeño espacio que tenemos acá, hacemos punto deslizado, una cadena, vengo acá en donde tenía las 2 cadenas, la vuelta anterior, hago un punto deslizado, una cadena y así voy a continuar haciendo todo el borde hasta completar toda la vuelta. Va a ir quedando así. Siempre es una cadena y un punto deslizado y acá en esta parte, cuando llegan acá, van a tomar este punto bajo por la parte de atrás, formando un
punto bajo en relieve. Yo voy a continuar toda la vuelta y acá ya al llegar al final vamos a cerrar con un punto deslizado y nuestra flor ya queda finalizada. Y así va a quedar una vez finalizada. Acá hice un punto deslizado, una cadena y ya corté el hilo. Y con una aguja lanera lo que hice fue llevar en la parte de atrás, pasé por algunos puntos y ya corté. También corté los otros sobrantes que había. Y así quedó finalizada la parte de la flor. Ahora vamos a hacer la hoja. Para la hoja vamos a iniciar haciendo una lazada inicial. Yo hago de esta manera, si ustedes tienen otra forma de hacer, pueden hacerlo también. Yo prefiero hacer así, entonces el inicio de las cadenas queda bien discreto. Le ajusto y ahora a partir de acá voy a hacer un total de 12 cadenas. 1, 2, 3. Una vez finalizadas las 12 cadenas, vamos a dejar la última sin trabajar. En la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Tomo lazada. En la siguiente cadena voy a hacer un medio punto alto. Tomo lazada y saco todo junto. Ahora en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos seguidos. 1 y en el siguiente otro punto alto. Entonces va a quedar así, un punto bajo, un medio punto alto y 2 puntos altos. Ahora voy a tomar doble lazada y voy a hacer un punto alto doble. Saco 1, 2, 3 veces. Y así vamos a hacer un total de 3 puntos altos doble. Acá vamos el segundo. Y el tercero. Tomamos doble lazada. Saco 1, 2, 3 veces. Va a ir quedando así. Ahora voy a volver a hacer el punto alto. 1, 2. Completé los 2 puntos altos. Ahora en la anteúltima voy a hacer un medio punto alto. Tomo lazada y saco de una sola vez. Y en el último un punto bajo. Así completamos este lado de la hoja que vamos a hacer en espejo. Después del otro lado exactamente igual. Un punto bajo, un medio punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos doble, 2 puntos altos, un medio punto alto y un punto bajo. Ahora acá vamos a hacer la punta de nuestra hoja. Voy a introducir la aguja, voy a hacer un punto bajo, voy a subir 2 cadenas y voy a cerrar acá en la parte de abajo con un punto bajo. Así formo la punta de la hoja. Ahora prendo con un punto bajo y voy a regresar trabajando del otro lado exactamente como hicimos de este lado. Después del punto bajo teníamos un medio punto alto. Seguido por 2 puntos altos. Y luego 3 puntos altos doble. Y de paso siempre vamos cubriendo este sobrante de hilo en la parte de atrás. Acá tengo el segundo y el tercero.
Ahora hacemos nuevamente los 2 puntos altos. 1, 2. Ahora tomo lazada, voy a hacer el medio punto alto. Y para finalizar, un punto bajo. Venimos en el primer punto bajo que teníamos y cerramos con un punto deslizado. Una cadena y ya puedo cortar mi hilo. Y así quedó la hoja. Ahora vamos a hacer el pimpollo. Para el pimpollo vamos a hacer, al igual que para la hoja, una lazada inicial y 12 cadenas. Ahora acá dejamos el último punto sin trabajar. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Tomo lazada, en el siguiente un medio punto alto. En la siguiente cadena un punto alto. En el siguiente un punto alto. Y a partir de acá hacemos los 3 puntos altos dobles. Tomamos doble lazada. Voy a introducir la aguja y saco 1, 2, 3 veces. Voy a repetir doble lazada. Saco 1, 2, 3 veces. Va a ir quedando así. Ahora el último punto alto doble es el mismo, es la misma secuencia que la hoja, solo después es distinta la parte de la punta y hacemos el tallo. Ahora en las 2 cadenas que le sigue hacemos 2 puntos altos. 1 y en el siguiente otro. Y para finalizar, un medio punto alto. Y acá en la última cadena vamos a hacer el detalle de la punta con un punto bajo. Vamos a subir 3 cadenas y prendemos acá en la parte de abajo tomando las 2 hebras. Cerramos con un punto bajo. Va a quedar así. Vamos a hacer 2 veces más. Un punto bajo, 3 cadenas y prendemos tomando las 2 hebras del punto bajo. Cerramos con un punto bajo, volvemos en el mismo espacio y hacemos el último, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y prendemos con un punto bajo. Ahora para finalizar hacemos un punto bajo y así va a quedar la parte de la punta del pimpollo. Ahora lo que voy a hacer es repetir los mismos puntos que hice de este lado del otro. Entonces el primero es un medio punto alto, dos puntos altos seguidos, 1, 2. Voy a hacer los 3 puntos altos triple. 1, 2, 3. Voy a volver a tomar la doble lazada.
y finalizar el segundo punto alto triple. Y ahora el último. Acá en la parte de atrás yo voy cubriendo siempre este sobrante. Ahora yo voy a dejar así. Después solo cortar. 1, 2, 3. Hacemos los dos puntos altos normal. 1, 2. Un medio punto alto. Y el último es un punto bajo. Así va quedando. Ahora venimos acá y vamos a trabajar la parte del centro. Vamos a hacer este detalle. Voy a hacer una cadena. Voy a introducir la aguja siempre entre un punto de un lado y del otro. Acá pueden doblar así para que quede más fácil. Ahí. Y hacemos un punto bajo. Pasamos al siguiente espacio. Vamos a introducir de este lado, pasando por el otro y hacemos un punto bajo. Traten de no hacer ajustado este punto, entonces después al abrir el pimpollo queda bien prolijo. Si estiran mucho el hilo va a quedar tirante. Y así voy a ir trabajando un punto bajo por cada punto anterior hasta llegar acá en la parte de arriba. Siempre cuiden de introducir de este lado, que salga del otro lado parejo para que no le quede torcido. Acá ya llegando en el último punto. Hago el último punto bajo y va a quedar así. Por eso les decía que no hagan muy ajustado este punto, entonces al acomodar así queda bien prolijo. Y ahora lo que hacemos es pasar introduciendo acá en la parte del arriba donde hicimos estos detalles, justo en esa cadena queda el espacio, un huequito más grande. Vamos a pasar este hilo a la parte de atrás y podemos cortar. Van a pasar para este lado. Ya podemos cortar este hilo. Va a quedar así. Ahora con una aguja lanera pueden prender acá, pasar por atrás de los puntos y cortar. Y ahí esta parte ya está lista. Ahora vamos a hacer la parte del tallo acá en la parte de abajo. Ahora tomé el hilo verde y prendí acá en el borde donde hice el medio punto alto. Ahora voy a introducir la aguja por este lado y voy a subir un total de 3 cadenas. 1, 2, 3. Tomo lazada, vengo al punto siguiente y voy a hacer un punto alto pero sin terminar. Voy a dejar en la aguja, tomo lazada, ahora tomando por esta parte donde hicimos el relieve, en la parte de arriba, voy a pasar la aguja y voy a hacer nuevamente el punto alto sin terminar. Va a quedar en la aguja, tomo lazada y vengo del otro lado. Voy a hacer un punto alto. Siempre voy dejando en la aguja y después al final cerramos todo junto. Y el último hacemos punto alto, dejamos la aguja. Ahora cuando tenemos las 5 hebras, cerramos de una sola vez. Así voy a levantar acá un total de 20 cadenas.
para que quede el tallo más o menos de este tamaño, unos 10 centímetros. Si prefieren hacer más largo o más corto, van a hacer más o menos cadena. Una vez que complete las 20 cadenas, voy a volver haciendo un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior. Voy a dejar 2 cadenas sin trabajar y voy a venir en la tercera para hacer mi primer punto. No hago en la segunda porque si no después esta parte se queda doblando hacia adentro. Entonces dejamos 2 cadenas y volvemos haciendo un punto bajo por cada cadena de la base. Va a ir quedando así. Yo voy a completar hasta acá. Acá ya llegué al final. Con 20 cadenas quedó con 8 centímetros y medio de largo. Entonces si quieren hacer más largo o más corto, pueden aumentar la cantidad o disminuir la cantidad de cadena inicial. Acá hice en la última cadena el último punto. Ahora voy a prender acá tomando la hebra de la parte acá de la base del pimpollo. Vamos a tomar una sola hebra. Hacemos un punto deslizado, una cadena y ya podemos cortar este hilo. Lo que hago es estirar acá, pasar por atrás de estos puntos y atar, hacer un nudo entre estos 2 hilos, porque después cuando nosotros, y ahí cortamos bien cortito, cuando queremos pegar o coser sobre alguna pieza, el nudo queda en la parte de atrás y no se ve. Así, ya pasé el hilo acá y até un nudito entre los 2 hilos y corté, entonces queda acá, no se ve mucho. Ahora para finalizar nuestra flor vamos a estar haciendo ese pistilo o estigma, como lo llamen, que es la parte del centro de nuestra flor. Vamos a hacer una lazada inicial. Así. Voy a cerrar. Voy a levantar un total de 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Una vez que tenemos las 15 cadenas, voy a tomar la lazada, voy a contar 1, 2, 3. En la cuarta cadena voy a levantar 2 puntos altos en el mismo punto de la base. Van a quedar 3 puntos altos contando con las 3 cadenas del inicio más 2 puntos altos en el mismo. Ahora en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos. Voy a hacer 1, 2. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer 2 medio punto alto juntos. Va a ir quedando así. Al hacer varios puntos en el mismo punto de la base, se va a ir doblando. Ahora en el siguiente también voy a hacer 2 medio punto alto juntos. Así. Ahora en lo siguiente vamos a hacer un medio punto alto. En el siguiente vamos a hacer 3 puntos bajos seguidos. 1, 2 y 3. Acá ya no vamos a seguir haciendo más juntos porque lo que necesitamos es que se doble esta parte. Entonces acá, después del medio punto alto, hice 3 puntos bajos, uno al lado del otro. Ahora voy a hacer un punto deslizado. Paso al siguiente
y voy a hacer un punto deslizado y voy a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora vengo en la primera cadena y voy a hacer un punto bajo. Va a quedar así. Ahora paso al siguiente y voy a hacer un punto deslizado. Voy a subir 3 cadenas. Vengo en la primera y hago un punto bajo. Y ahora llegamos a la última cadena, que sería la punta. Acá vamos a hacer un punto bajo y voy a subir 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora vengo acá en la parte de abajo, en la parte del punto bajo, tomando estas 2 hebras. Voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a ir acá ya terminamos la parte de la punta. Voy a hacer un punto deslizado. Voy a subir 3 cadenas, 1, 2, 3 y prendo con un punto bajo. Ya estamos haciendo el detalle al igual que acá, pero del otro lado. Voy a prender acá en esta siguiente cadena con un punto deslizado. Voy a subir 3 cadenas, 1, 2, 3. Vengo en la primera y hago un punto bajo. Y acá finalizamos en la siguiente cadena con un punto deslizado. Ahora hacemos una cadena y ya podemos cortar el hilo. La parte de la punta va a quedar así, le van a acomodar. Voy a cortar acá. Van a estirar bien fuerte este hilo para cerrar acá. Y así queda la parte del estigma. Estos hilos voy a llevar en la parte de atrás. Voy a pasar entre los puntos acá con la aguja lanera y voy a cortar. Una vez que tengan todas las partes ya listas, lo que van a hacer es ubicar sobre la pieza, sobre una alfombra, una carpeta, una prenda, lo que quieran. Pueden pegar con silicona caliente. Yo prefiero primero ubicar primero el pimpollo. Van a poner el pimpollo justo saliendo acá entre la unión de los dos pétalos y luego las hojas. Van a poner primero bien poquita cantidad de pegamento para ubicar en el lugar y después van agregando más para que no quede mal ubicado. Yo lo ubico así y después por último, una vez que ya tengan la flor como desean, van a ubicar esto acá en la parte del centro y pegar, y así queda finalizada nuestra pieza.